Bien, ¿cómo estáis, estimados estudiantes? Vamos a ver ahora investigación cualitativa. Dentro de ella, cuando nosotros hablamos cualitativa, es una investigación que habla de las cualidades, en este caso, por ejemplo, para ello vamos a utilizar las observaciones, las entrevistas a conocedores del tema, entrevistas de profundidad, sesiones de grupo. También es necesario tener una investigación exploratoria que sea más precisa. Vamos a partir con el tema de la observación. Creo que ya se había mencionado en algunos temas cuando desarrollábamos más o menos en qué consistía la observación. La observación es muy sencillo dentro de una investigación. Muchas personas, o en todo caso también, inclusive dentro de la policía, hacen esta investigación de observación. ¿Cómo funciona? Es observar a un comprador de cómo realiza sus compras durante, después y antes, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, quizás cuando compra el producto, cuando ingresa antes al lugar del establecimiento, puede ser que diga o saluda, en todo caso quiere que la atiendan de forma rápida, o otra podría ser cuando les piden, en este caso pide rebajas, frecuenta preguntar constantemente sobre un producto. Otro podría ser siempre busca la calidad, eh, busca descuentos, ¿no? Pero estamos observando en el establecimiento el lugar donde está. Entonces, frecuentemente es una investigación, observación que va a meditar quizás más logística, pero quizás queremos investigar detenidamente a una, ¿no? E inclusive nos puede servir sacar las cámaras de los establecimientos, que puedas repetir a ver cuántas veces deseas. Entonces, si tuvieras una cámara, te podría permitir de evaluar una persona que ingresa y vas identificando todo su recorrido dentro del establecimiento, ¿no? Pero quizás no te puede permitir cuando sale. Bien, entonces si tuvieras afuera las cámaras podría ser que te sirva. Entonces básicamente es eso, observar, ¿no?, el comportamiento del consumidor o del cliente. ¿Por qué usamos la observación? Nos resulta más adecuado y económico de observar el comportamiento de las personas y anotarlo para poner en una conclusión. En este caso podríamos utilizar pocas cantidades, pero si queremos masificar, eso ahí sería un poco complicado, ¿no? Además, este método utilizado, procuramos que las personas no incurran en mentiras. Acá solamente poner un hincapié. Podría procurar en mentiras si en caso el, el investigado, es decir, que a la persona que estamos siendo observado, pueda saber de lo que está siendo observado. Muy sencillo. Yo le digo a una persona, yo quiero que vayas a hacer tus compras y yo te voy a observar. Entonces, lo más probable es que esa persona actúe, va a actuar esta persona. Entonces, lo que se pretende es de que esta persona no actúe, que sea de forma más natural posible. Por eso que le decía, si en caso que yo pongo cámaras dentro del establecimiento, sabe que todos los días están las cámaras, entonces las personas actúan tal como están. Bien, entonces el tema es que la persona que esté siendo observada no sepa que esté siendo observada o al revés. Bien, eso es lo que tenemos que evitar, porque si no vamos a llegar pues a un tema de error. Acá vemos un ejemplo, ¿no? El dueño de un pequeño taller que vende neumáticos para autos, que es la marca que más se vende en el barrio donde está ubicado. Entonces, para tener un panorama general, para revisar la marca de neumáticos, ¿no?, que son de las llantas, de los autos, en los establecimientos, en lugar de preguntarnos directamente a los dueños, que ya en muchas ocasiones las personas desconocen la marca de los neumáticos, ¿no?, de sus autos. Frecuentemente eso podemos observar, ¿no?
para tener un ámbito más panorámico sobre este tipo de marcas de producto. Las ventajas de la observación son, ¿no? Los acontecimientos se registran conforme lo susciten, ¿no? Es en tiempo real. No se depende del entrevistado para obtener la información, ¿no? Porque estás observando, estás viendo de cómo se comporta. Se evita la redacción de preguntas y errores tal como la redacción puede implicar, ¿no? Puede ser, digamos, mala redacción y en caso de cuestionario preguntar, ¿no? Se podría evitar en este caso. La información que se obtiene es más exacta. Bien. El otro es sus ventajas, ¿no? Así como viene sus ventajas, también tiene sus desventajas. Es muy difícil de interpretar de los aspectos motivacionales, los gustos y preferencias. El costo de las observaciones, como les decía, es un poco alto, requiere personal altamente capacitado en estas situaciones. Las entrevistas en profundidad, ¿no? Ya estamos hablando ya de observación, pasamos a las entrevistas. En una entrevista de profundidad, el entrevistador tiene como meta ahondar en mente del entrevistado para descubrir verdaderos sentimientos, porque las actitudes, los motivos o las opiniones. Entonces puedes preguntar todo, ¿no? Por ejemplo, si vas a preguntar a la entrevista, por lo general la entrevista se hace a las personas conocedores del tema. Por ejemplo, yo quiero investigar por la educación a distancia, ¿no? Entonces me van a hablar, yo puedo preguntar sobre ventajas, desventajas, cómo lo realizan, puedo preguntar la otra parte, ¿no? Cómo los docentes están tomando acá, cómo lo están tomando los padres de familia, cómo lo están tomando los mismos estudiantes, ¿no? En diversos temas, ¿no? Entonces eso significa profundidad, que puedas meditar quizás una hora, media hora más o menos, que puedas abarcar diversos puntos dentro de un tema de entrevista de profundidad. Acá tenemos entrevista estructurada y no estructurada. Cuando nosotros hablamos de estructurada, significa de que el entrevistador tiene una serie de preguntas, ¿correcto? Y responde y ahí nada más, ¿no? Responde, termina de responder, siguiente pregunta, está estructurado. Entonces, por eso que dice, el tipo de entrevista a profundidad que se prepara con el cuestionario de preguntas abiertas, ordenadas, lógicamente, que deben proponerse en mismos términos, en este caso al entrevistado. A este tipo de entrevistas se le conoce así también como no estructurada o abierta, porque dan oportunidad a que las ideas se susciten entre sí hasta llegar a esta fórmula. Entonces, el otro punto es el no estructurado. Cuando nosotros hablamos de los no estructurados, significa de que, vamos a suponer, hice una pregunta sobre educación a distancia, por ejemplo. Y el entrevistado seguramente mencionó de que sí, la educación a distancia es buena, inclusive puedes interactuar, inclusive es bueno para los chicos de 3, 4, 5 años, pueden jugar. Entonces, dentro de esa pregunta, quizás yo puedo decir, pero ¿cómo es ese juego? ¿Cómo usted califica si realmente el niño está haciendo? Porque no lo está viendo. Envía su trabajo, ¿no? Sus dibujos, sus números, ¿sabes? Entonces, ¿cómo lo demuestra? Entonces, el entrevistado puede explicar. Entonces, puede ser que nazca sus preguntas sobre la respuesta que le está realizando él o alguna curiosidad dentro de ese ámbito que le puede hacer el entrevistado al entrevistador. Entonces, eso significa que no está estructurado. Por eso que dice, porque dan oportunidad a que las ideas se susciten entre sí hasta llegar a formulaciones que no se hubieran alcanzado preguntas abiertas. Entonces, básicamente es eso. Algunos ejemplos de preguntas abiertas, por ejemplo, ¿qué opinan? Por lo general son opiniones, qué piensan, cómo ven la propaganda de la campaña de tal modelo, qué piensan sobre la calidad de la cerveza, etc. ¿No? Básicamente es eso. Ejemplificación de la conducta también es importante acá. Esta técnica consiste en animar al entrevistado a hablar de sus experiencias concretas, a describir
paso a paso. Entonces acá podría ser, yo recuerdo haber hecho una entrevista a una persona que perdió la vista cuando tenía 25 años. Entonces era un tema de motivación, ¿no? De experiencia de vida de la persona. O en todo caso alguien podría ser que haya trabajado en una empresa, entonces es lo que ha visto en casos prácticos, casos reales, y va contando detalle por detalle. Entonces, como el caso le decía, esta persona empezaba a decir, ¿no?, que a tal edad perdió la vista y a pesar de inclusive todavía se dedica a la enseñanza, a la docencia y no ve. Entonces, son cosas que se suscitan, entonces ocurren para hacer de las vivencias, o en todo caso, tener una información, ¿no?, de este tipo de entrevistas. Por eso describe paso a paso el camino que llevó a la decisión de compra. Entonces, acá ya estamos viendo un poco, no tanto de la entrevista que hice, sino yo puedo decir de que esta persona compró auto. Entonces, me puede decir paso por paso. ¿Cuál es lo que, primero lo que hizo antes de comprar el auto? Revisé, ¿no?, todas las páginas web para saber qué autos venden, ¿no?, qué tipo de marcas son, ¿no?, las cualidades de cada uno de los autos. Entonces, ¿qué significa? Y luego visité a las tiendas lo que realmente me interesaba. Y luego vi efectivamente cuál es la atención, ¿no?, los precios, los costos. Y luego y vi también los beneficios que me brindaban con respecto al tema de las garantías, etc. Y luego tomé la decisión de comprar en tal lugar, se acerca a tu casa, ¿no?, los beneficios. Entonces significa que está diciendo de paso a paso lo que hizo antes de comprar dicho producto. O en todo caso alguien podría, dentro de eso ahí, ha incluido en este caso, otras personas para tomar decisión de mi compra. Puede ser un familiar, un conocido, una amistad, etc., que le ha dicho que ese auto es la que frecuentemente es muy bueno, entonces adquiera. ¿Sí? Entonces se basa en el hecho de que es más fácil llegar a los sentimientos, los pensamientos y los motivos relacionados con el objeto real, imaginariamente la situación de compra o de uso de este. ¿Sí? Y eso es todo respecto al tema de la investigación cualitativa. Bueno, tengan excelente día. Hasta pronto.